Muy buenas tardes. Nos encontramos dentro del segundo Congreso Internacional en Ingeniería en Desarrollo Sustentable y dentro del foro Hacia un México Bajo en Carbono nos encontramos con la licenciada Ashtabal Padilla, coordinadora de Política Climática en ITDP. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Por qué una movilidad sustentable se traduce en una mejor calidad de vida? Una movilidad sustentable es un derecho humano en el que todos tenemos la posibilidad de trasladarnos de un lugar a otro, no dependiendo nuestro género, nuestra calidad, si tenemos alguna discapacidad física. La movilidad sustentable contempla eso, ¿no? Acceder de un punto a otro punto con toda la facilidad, la accesibilidad y a un precio accesible. Con la exigencia natural, yo la veo natural, que deberíamos de hacer todo usuario de transporte, todo usuario de la vía pública, de exigir mejor infraestructura para peatones, ciclistas, para todos los usuarios de la vía pública, de una manera equitativa. ¿Por qué de una manera equitativa? Porque el 70% de la población actualmente se mueve en transporte público y estamos invirtiendo más del 70% de los fondos actuales en transporte para promover el transporte privado, segundos pisos, más vías. Si nosotros enfocamos ese cambio de paradigma, este cambio de política en materia de transporte, beneficiaríamos en la ciudad. Es muy claro, no tenemos que ser tanto expertos para ver que pues una persona que vive muy lejos de su casa a su trabajo gasta por lo menos 2 horas, 3 horas para trasladarse de un lugar a otro. Un poco lo que dijiste de los traslados que se hacen de 7 a 8 kilómetros. Mucha gente, a pesar de que estos traslados son cortos, bueno, en distancia son cortos, pero en periodo de tiempo son mucho más largos, la gente argumenta que prefieren utilizar aún así el automóvil a un transporte público por el tema de la inseguridad. ¿Qué nos podrías decir ante este paradigma? Bueno, pues si hablamos que hemos destinado por más de 30 años mucho dinero para proveer infraestructura para el auto y el mantenimiento, los costos de mantenimiento son altos y aún no es suficiente, pues para tener seguridad en los sistemas de transporte masivo y los sistemas de transporte no motorizado como caminar y andar en bici, que son elementos importantes, pues necesitamos revertir cómo se han financiado estas políticas y estos proyectos, con un cambio en la mentalidad y en cómo gastamos el dinero y en cómo promovemos otros modos de transporte. Está comprobado que está totalmente relacionado con la seguridad de las personas. Sí, así es. Y bueno, hablando un poco de este sistema de transporte integrado, también se encuentran los sistemas de bicicleta pública. Toluca recientemente dio luz a su sistema de bici pública WICI. Y bueno, ¿qué opinas sobre este proceso que ha vivido? Yo soy una fiel fanática de los sistemas de transporte público no motorizados, como los sistemas de bici pública, porque en muchos países se ha implementado el sistema y es como natural que el número de ciclistas aumente. ¿Por qué? Porque es un engrane, ¿no? Es como una cadena de sucesos. Cuando tú implementas un sistema de bici pública, debes de tener primero una estrategia robusta de comunicación, ¿no? Donde le enseñes a la persona que va a pasar por ahí o donde le vas a poner una cicloestación que va a ser en beneficio de las personas que viven cerca de estos lugares. Dos, que por cada persona que utilice la bici vas a reducir un carro. Entonces es importante ver que con este tipo de políticas se puede reducir un problema que todas las ciudades medias y las grandes ciudades están enfrentando, el tema de la congestión.
WICI es uno de los sistemas de transporte no motorizado que a mí más me gusta. ¿Por qué? Porque vienen de un fondo que es un fondo climático, ¿no? Un fondo que en el 2012, a partir de la creación de la Ley de Cambio Climático, se pensó precisamente para construir proyectos que tuvieran impacto en la mitigación y la adaptación de las ciudades de gases de efecto invernadero en las ciudades. Es el primer proyecto que se financia de gran escala en el tema de transporte dentro de un fondo climático. Yo creo que debería de ser un buen ejemplo a mostrar a nivel nacional e internacional. Pocos países en el mundo tienen un fondo de cambio climático. Pocos países en el mundo financian con presupuesto público un sistema de bici pública como WICI. Y creo que falta mucho por hacer. La zona se implementó en una zona pequeña. El sistema va a crecer a medida que la gente se empodere de la ciudad, se empodere de las calles y se empodere de ese sistema que no es ni del presidente municipal, ni del presidente estatal, ni de los privados, sino que es de los ciudadanos.